Listo, ya está en marcha. Adelante, Rubén. Sí, yo tengo el agrado de presentar en este Meet al disertante, que es un compañero, es un militante, es ingeniero industrial, ex ministro de la producción de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Jorge Obey, es profesor y es coordinador del Foro de Reflexión Rosario. Es integrante ahora del MP25, le damos la bienvenida, y es una persona de consulta permanente de nuestros compañeros dirigentes. Así que, Cristian, le cedemos la palabra. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rubén, David, el resto de los compañeros, compañeras que hoy asignan su tiempo para poder escuchar un conjunto de impresiones, de reflexiones que venimos analizando hace mucho tiempo, y en función de eso siempre me parece importante democratizarlo, colectivizarlo a todos los compañeros que tienen representaciones o que aspiran a tenerlo en el futuro, porque es muy necesario tener un detenimiento en los aspectos de dónde estamos parados. Obviamente cada uno tiene su subjetividad, pero fundamentalmente entendiendo que ninguno de nosotros individualmente tiene la bala de plata. Es decir, básicamente lo que tenemos son impresiones, son conjeturas, son de alguna manera referencias, en la cual la colectivización de este tipo de encuentros hace a poder potenciar ideas que sintetizan, ¿no? Y en función de eso, me atreví a armar un PowerPoint para poder conversar con ustedes, en la cual después de la presentación o en el medio me interrumpen y cotejamos y compartimos las consultas correspondientes, ¿no? No sé si están viendo el PowerPoint, la presentación. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, fundamentalmente de vuelta, el agradecimiento al Movimiento Productivo 25 de Mayo. Lo vengo siguiendo ya hace mucho tiempo, todas las actividades que van realizando a lo largo y ancho del país, con distintas, bueno, actividades y verticales de temáticas, pero todo pensando fundamentalmente en analizar, pero en proponer, ¿no? Por lo tanto, un poco la presentación tiende a eso, ¿no? Es decir, primero hacer una especie de reflexión colectiva y luego propuestas en la cual vamos a ir intercambiando impresiones al respecto. Bueno, fundamentalmente dividí esta presentación en cuatro aspectos, ¿no? Uno es dónde está el contexto internacional y China como actor relevante. Podríamos decir, el contexto internacional es todo el mundo, sacando a China, porque China tiene peso propio en el contexto internacional que lo hace casi, podríamos decir, que la sumatoria de todo el resto del mundo. Ahora lo vamos a conversar un poco al respecto. El segundo capítulo, el segundo aspecto es la Argentina y el mundo, ¿no? Un poco el estado del arte, es decir, con respecto a dificultades y potencialidades que tiene la Argentina, pero entendiendo el primer aspecto, ¿no? El contexto internacional. No podemos pensar endogámicamente como, bueno, Argentina por la suya puede resolver problemáticas que son de una magnitud y una escala en la cual, bueno, el gobierno de Milei nos ha puesto en una centralidad de dificultades que lo iremos conversando al respecto. Tercero, algunas experiencias de cadenas productivas provinciales que amerita poder conversar con ustedes, en la cual es muy interesante poder conocer la génesis y pensar cómo se puede replicar en cada una de las provincias de acuerdo a su idiosincrasia y de su perfil productivo. Y luego las propuestas, ¿no? Es decir, muchas veces nos dicen, bueno, pero ustedes hacen diagnósticos, pero les falta propuestas. Bueno, nosotros muy humildemente hace tiempo que estamos trabajando en propuestas, ¿no? En propuestas que puedan ser posibles, que puedan ser reales, que se puedan instrumentar y que salgan un poco del manual, del marco teórico, que a veces en los claustros son muy interesantes, pero que después la realidad obviamente te lo limita, te condiciona, y bueno, cuando las expectativas son muy grandes, bueno, el fracaso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, en función de eso, estos cuatro aspectos vamos a conversar. El primero, decíamos, el contexto internacional y China, ¿no? Como el actor relevante. En función de esto,
Cuando uno habla de producción, podríamos decir que hay 4 olas, ¿no? Es decir, desde el inicio de la humanidad hasta nuestros días, ¿no? De una manera muy sintética, muy resumida, pero para entender un poco los conceptos generales, ¿no? Es decir, la primera ola la determinamos sobre lo que era la era de la agricultura, es decir, básicamente la caza y la pesca, y cómo eso fue evolucionando a lo largo de las décadas y los siglos. Luego comienza la etapa de la revolución industrial, que sería la segunda ola, y cómo empieza a delimitar los condicionales de la sociedad en la cual nosotros hoy estamos, bueno, viendo terminar ese proceso con todas las dificultades y con todas las contradicciones que eso implica, tanto la primera como la segunda revolución industrial. En el año 75, cuando se implementa el golpe cívico-militar en la Argentina, ya el mundo empezaba a transitar una tercera ola muy pronunciada, que era la era de la electrónica, concretamente, y ya en el año 2000 se produce de alguna manera un cimbronazo muy importante, que es un cimbronazo en la cual le habilitan a China ingresar a la Organización Mundial del Comercio, y a partir de eso los tiempos se aceleran, en la que ya no son los tiempos chinos que conocíamos de la etapa de Mao, sino de una etapa muy agresiva de inserción tecnológica de China en el mundo. Por tanto, podemos decir que cuando comienza esa etapa de ingreso de China en el mercado internacional, ya con varias marcas que empiezan en pocos años a tener visibilidad, como el caso de Huawei, o Huawei, como cada uno lo pronuncie, pero en el 2020, es decir, tan solo hace casi 5 años y pico, lo que vemos en medio de la pandemia es cómo eso se vuelve a acelerar ese proceso de esta era del conocimiento, en la cual los ciclos de producción son muy cortos para poder producir desde un automóvil a un smart, a una computadora, a una cámara de vigilancia o cualquier instrumento que nosotros podamos tener en nuestras manos, y eso implica también una rápida obsolescencia tecnológica de esos productos que desestabilizan los precios internacionales de los productos de manufactura, de los productos electrónicos e industriales específicamente. En esas 4 olas, digamos que si traemos un marciano a esta sala del movimiento 25 de mayo y te preguntan, bueno, desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad, ¿cómo podés hacer un resumen? Bueno, esto es una pequeña síntesis de cómo el ser humano ha atravesado, cómo se ha interpelado a lo largo de los siglos. En ese contexto internacional, de este primer capítulo que estamos conversando, en el 2008, recordarán ustedes cuando fue el tema de las hipotecas basuras en Estados Unidos, que comenzó con la caída de Lehman Brothers y después esos fondos de inversión en la cual muchos de ellos terminaron hundiéndose y generando enormes pérdidas, que le impacta a Europa, fundamentalmente a España, con la crisis de las hipotecas, pero inmobiliarias, 2 millones de propiedades en España sin poder colocarse, sin poder venderse. Bueno, ahí eso desestabiliza, tanto en España, en Portugal, y lo que fue Grecia concretamente, la implosión de Grecia. Bueno, todo ese proceso que se produce en el año 2008 y que la Argentina en aquel entonces no lo sintió en esa magnitud como sí sintió Estados Unidos y Europa, entre otras cosas porque no estaba en el mercado de endeudamiento de capitales, y eso de alguna manera generó una especie de protección en la cual el impacto, si bien en el comercio le impactó, pero no fue tan importante como el de los países desarrollados, fundamentalmente por ser productor y exportador de commodity alimenticios fundamentalmente. En el 2008 se producen 3 elementos que se exacerba concretamente y donde los chinos también en la trastienda trabajan y hacen lo suyo, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Es decir, lo que hay es una
es una desvinculación primero de los precios de las materias primas y de los productos energéticos. Hay una desvinculación con respecto a lo que valen los productos elaborados. Podríamos decir, el barril de petróleo con el combustible destilado, con la nafta, por decirlo de una manera muy sintética, ahí se produce una desvinculación importante. Luego, lo que son los productos elaborados de la mano de obra, se exacerba el concepto de productividad, producir más con menos, el concepto básico de los ingenieros industriales que dicen hay que optimizar, hay que maximizar, dirían los contadores, pero estamos dentro de ese club concretamente, ¿no? Es decir, el segundo fenómeno que se va produciendo de productos elaborados en la cual se puede producir mucho con muy poca mano de obra, y ahí comienza todo el proceso de automatización y de robotización, que si bien ya existía de décadas anteriores, es donde mayor porcentaje de inserción en las grandes empresas a manera de escala global se produce concretamente con, bueno, justamente demandas de robots de grandes empresas, en la cual compran a futuro robots, ¿no? Es decir, lo que podríamos decir, los precios de los commodities a futuro, bueno, en el 2008 se empiezan a comprar robots a futuro. Yo te lo compro y te digo cuándo lo voy a necesitar, algo que de alguna manera va a contramano de lo que significa el concepto comercial, ¿no? Yo tengo, yo vendo, ¿no? Acá yo te pago y después veremos cuándo lo voy a necesitar. Bueno, y el fabricante te dice, pero ya lo tengo, no, ahora no lo necesito. Bueno, ahí se produce también una burbuja especulativa en el ámbito tecnológico de los robots. Y después, el tercer fenómeno de desvinculación es el comercio se termina de desvincular de las finanzas. Algo así como el comercio internacional crece 1, 1,5, 2, 3% como mucho a nivel global, y las finanzas crecen 80, 85, 90%. Es decir, que las finanzas no están viendo reflejado lo que significa el crecimiento de los flujos comerciales de la economía real, concretamente, y ahí se genera esta distorsión entre la economía especulativa muy pronunciada en detrimento de la economía real, que es la consecuencia de la transformación de bienes y servicios reales. En función de eso, vemos en esta diapositiva, si ustedes ven en la parte superior de esta diapositiva, donde dice posición de China en la economía mundial. Ahí vamos viendo desde 1980 hasta el año 2024, que son los datos proporcionados por el mismo Banco Central de la República Popular China, datos reales, oficiales. Ustedes saben que el tema de China con los datos tiene muchísimos cuestionamientos, ¿no? Podríamos decir que tienen los datos blue, sería también para nuestra idea, ¿no? Es decir, hay datos no oficiales, datos en negro, en la cual es complejo entender desde el punto de vista de lo que significa las métricas reales de la economía china, pero bueno, nos ajustamos un poco a la conjetura de que cuando uno hace un intercambio de datos oficiales del gobierno chino, Banco Central, y de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, estamos orillando algo cercano a lo que podría ser la realidad de los datos. Pero concretamente vemos cómo desde el año 1980 la escalada es ascendente de la economía china, y eso implica un juego de suma cero. Crece China y empieza a generar, bueno, contracción o parálisis de otras economías, fundamentalmente tanto de Estados Unidos como de Europa, y esa contracción y ese estancamiento en el 2010 ya empieza a ser muy acelerado. Es decir, que el 2008, 2010 es como que levanta el giro desde el punto de vista de la productividad de todos los bienes China, y ahí comienza un ascenso tan acelerado que parece que 3 años anterior de datos oficiales de China nos parecen muy lejanos en el tiempo por el fuerte crecimiento que eso tiene concretamente. En la imagen de la izquierda, de abajo, vemos China, toda su geografía en kilómetros cuadrados, y cómo está
de alguna manera delimitado los sectores de manufactura y los sectores tecnológicos en sí. Digo en esta separación manufactura industrial y tecnológico porque no es lo mismo. Para los chinos la manufactura es productos de consumo masivo, podríamos decir, desde ropa, calzado, tazas, productos para el hogar, pasar, y lo que es los productos tecnológicos, que son los productos básicamente de tecnología, computadoras, telefonía y lo que son maquinarias. Es decir, ahí los chinos tienen como una vertical de separación muy notable y van impulsando, van favoreciendo distintas regiones porque la propuesta del plan estratégico de China 2025-2030, ya van por la 15 versión de plan estratégico, después de la muerte de Mao, hago un paréntesis, pero para que se pueda comprender la dimensión, el plan estratégico de China llevó, después de la muerte de Mao, 4 años de elaboración. Esos 4 años trabajaron 10.000 profesionales, 18 horas, los 365 días del año. Son datos que apabullan para lo que significa nuestra dimensión y nuestra idiosincrasia. 4 años trabajando 10.000 profesionales en distintas disciplinas para elaborar informes. En el año 1982 se entrega la primera versión y desde el año 83 hasta el 90 se hacen los análisis y las revisiones completamente para que en el año 1990 China comience a insertarse en el mercado internacional a través de la atracción de inversiones, de la transferencia tecnológica de los países desarrollados hacia China con 2 condiciones, o con 3. Uno es transferencia tecnológica, es decir, cualquier empresa, ya sea alemana, francesa o de Estados Unidos, pueda ir a China con grandes beneficios fiscales, pero transferirme tecnología y un porcentaje de esa facturación de la empresa hay que formar capital humano. ¿Qué significa? Hay que financiar universidades, hay que financiar centros tecnológicos para que nuestra gente pueda aprender, educarse y, de alguna manera, potenciar ese conocimiento. Bueno, ese proceso que comienza en 1990, concretamente, en la cual hay favorecer todo tipo de tributos impositivos. Segundo, transferencia tecnológica. Y tercero, no te podés radicar donde vos querés, sino donde el Estado chino indica. Y ahí están las provincias marcadas en un anaranjado oscuro, donde están concentrados las empresas tecnológicas y de manufactura, pensando que, y ahora me retrotraigo concretamente al año 2025 y a la versión del plan estratégico, que en el 2030 China aspira a tener el 50% de toda la producción mundial de todo tipo de bienes y tecnología. De vuelta, este dato es apabullante. El 50% de cualquier manufactura que nosotros tengamos en nuestras manos o que aspiremos a tenerla, China aspira a ser el productor de ese 50% global. Obviamente, lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Europa muy alejado de la carrera tecnológica, en la cual no hay, podríamos decir, posibilidad de Alemania de poder acercarse ya no a China, sino a los parámetros de Estados Unidos. China está muy alejado de Estados Unidos y ni que hablar de Europa, fundamentalmente de la locomotora alemana. Lo vamos viendo, entre otras cosas. En China se gradúa más ingenieros de cualquier disciplina que la sumatoria de todo el resto del mundo juntos. Eso te da una contribución de conocimiento y de investigación aplicada muy, muy importante, nunca vista ni siquiera en lo que fue el proceso de la revolución industrial, tanto la primera y la segunda en Gran Bretaña. Entonces, esto es lo que está descolocando claramente al gobierno de Trump, que sabe que va perdiendo, y la última vertical, el último sector que le quedaba, en la cual Estados Unidos iba manteniendo
el liderazgo tecnológico era en el sector militar y lo está perdiendo también, porque la construcción de lo que son los equipamientos de los no tripulados y concretamente la construcción de los portaaviones demuestra que China en el 2028 va a estar a la par de Estados Unidos. En el 2028 estamos diciendo que estamos a próximos días de pasar al próximo año, es decir, al 2026. Así que esto es acá a la vuelta, concretamente, ¿no? Es muy apabullante ver estos datos, son datos reales, son datos precisos, que es muy importante para que nosotros entendamos cómo nos metieron en un juego internacional en la cual tiene enormes dificultades para un país como la Argentina, para un país como la Argentina, en la cual las contradicciones productivas son muy marcadas. Ahí estamos, quiero ir a esta. Los minerales estratégicos y el futuro de nuestra seguridad y defensa. Tierras raras. Esto es un informe que emite la Unión Europea, en la cual, conversando con distintos referentes del ámbito de la defensa, en el año 2023, hace relativamente poco tiempo, nos planteaban concretamente este mapa en la cual China controla ya el 60% de la producción mundial de todo esto que ahora tiene mucha visibilidad y mucho marketing para el común denominador, que le llaman tierras raras, ¿no? Que no dejan ser los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, de la tabla química, de, bueno, elementos raros de esa tabla en la cual hay que ver en qué estado está para poder darle un tratamiento correspondiente, industrializarlo y darle escala, ¿no? Pero básicamente ahí China tiene ya el control, no solamente en su territorio, sino fundamentalmente en gran parte de África, en el centro de África fundamentalmente, donde están estas tierras raras. El litio es un elemento, pero está también el molibdeno, están otros tipos, el cobalto, es decir, el uranio. Bueno, claramente China sabe que hoy puede tener autosuficiencia tecnológica sin depender de nadie, porque entre otras cosas ha hecho la infraestructura, porque entre otras cosas ha hecho la logística y porque entre otras cosas ha formado gente en la cual in situ en esos territorios tienen muchísimo personal trabajando allí y controlando las empresas y todo lo que sería la cadena de valor de esos insumos concretamente. En ese proceso, que es conocido un poco como electromovilidad o transición energética, después vamos a ir al caso de Argentina concretamente, hay que desmistificar algunos aspectos que se repiten, a mi manera de ver, sin un fundamento concreto, que es más aspiracional que de un marco tecnológico y de un marco de plan de negocio, concretamente. En función de eso, sigo avanzando, acá está un poco el mapa de la manufactura global del mundo. Para no apabullar con datos, pero solamente para verlo gráficamente, Estados Unidos representa hoy, concretamente, el 18%, Europa el 22%, y va a la baja, América Latina el 5%, donde el 60% lo tiene Brasil, de ese 5%. Y vemos China como el gran articulador de toda la cuenca Asia-Pacífico, el 52%. Ahí está la desesperación del gobierno de Trump para ir a cualquier lugar del mundo, y América Latina, obviamente, está en el repliegue, necesita los recursos, necesita el territorio y necesita plenamente encuadrar absolutamente a todos los gobiernos de América Latina para tratar de generar un poco más de masa crítica, sabiendo y siendo consciente de que esa guerra tecnológica hoy China está muy, muy lejos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina concretamente, ¿no? Viendo un poco el mundo, teniendo una aproximación de ese proceso global que por necesidad necesitamos entenderlo, ahí yo hago un poco una autocrítica a muchos de los compañeros y compañeras
en la cual terminan repitiendo aspectos y categorizaciones que muchas veces, de vuelta, son más aspiracionales que reales y posibles. La política sabemos que es el arte de lo posible, pero entre lo posible y lo real, y a veces creo que estamos en un mundo paralelo, ¿no? Es decir, en la discusión técnica con respecto a las posibilidades de Argentina, y acá sí haciendo historia concretamente, nosotros después, como país, después de la Segunda Guerra Mundial, nuestro sector industrial, sustitución de importaciones, por cierto, representaba en números más, números menos, un 30% del PBI, del Producto Bruto Interno, y un 30% del empleo. Hoy, año 2025 aproximadamente, la industria tuvo un descenso muy marcado, tenemos un 18% del PBI y un 11% del empleo, y eso va a la baja concretamente. Entonces, ahí se plantea una discusión que, por cierto, también genera rispideces, y aclaro acá a los compañeros presentes en este auditorio virtual, yo soy un productivista hace 30 años y mi formación original es ingeniero industrial. Yo tenía admiración y le tengo un enorme respeto al general Sabio y al general Mosconi, pero entiendo de que ese proceso ya no es posible. Entonces, muchas de las discusiones de compañeros nuestros nos quieren ayornar a un proceso similar al de esos inicios de Sabio Mosconi. Eso no es posible en el mundo, no tenés margen, y me parece que hay que hacer un replanteo sincero y profesional de cuáles son los límites que tiene la industria argentina, desmistificando, una vez más, que Argentina no es un país industrial. Argentina es un país que tiene industrias, y que básicamente esa industria en parte es el fruto por la propia idiosincrasia de italianos y españoles que vinieron a la Argentina a transferir su conocimiento, sus habilidades y su destreza como pudieron y en donde pudieron, y acá en la Pampa Gringa, donde nosotros habitamos, que es la provincia de Santa Fe, vemos claramente en lugares como Las Parejas, Armstrong y Las Rosas, donde la metalmecánica orientada al sector del campo tuvo una gran preponderancia. Pero de vuelta hay que desmitificar dos aspectos que nos tienen, o tres aspectos que nos tienen encerrados hace mucho tiempo a mi juicio. Uno, Argentina no es un país industrial, es un país con industria. No ha tenido una política industrial a lo largo de las décadas, como con luces y sombras sí lo tuvo Brasil. Primer aspecto. Segundo aspecto que a mi juicio hay que desmitificar. Argentina no es un país exportador de alimentos. Argentina es un país exportador de materias primas para producir alimentos. Segundo aspecto. Y tercero, algo que nos ha ganado durante décadas, y más que todo en el espacio del movimiento nacional y popular, desarrollista, progresista, donde muchos de nosotros militamos, el aspecto de el campo versus la industria. Hoy esa discusión ya no puede estar presente entre nosotros, porque la regionalización y la reindustrialización de los países desarrollados nos indican básicamente un aspecto que me parece que es fundamental. Algo así como preguntarle a cualquiera de nuestros dirigentes, quizás es muy primario mi reflexión, pero sí vale el debate como un disparador entre los distintos compañeros y compañeras presentes, si Argentina quiere ser un país con industria o no. Es la primera discusión que tenemos que terminar de definir, porque si no estamos hablando al vacío. Si tenemos mentalidad de trading, muchachos, compañeros, compañeras, estamos sonados. ¿Por qué estamos sonados? Porque no hay ningún país con mentalidad y con estructura de trading que pueda tener un alto poder adquisitivo, y mucho menos con valor agregado. Entonces, Cristian, es muy importante zanjar esta discusión. Perdón, ¿hay alguien habló? sí, están pidiendo los compañeros que están siguiendo la charla por móvil, o sea, por telefonito, si no podés pasar a modo presentación tu pantalla para que se puedan ver los gráficos. A ver, un segundito. ¿Se ve?
¿David? ¿Se ve? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, fundamentalmente, esa desmitificación, concretamente, hoy la Argentina aproximadamente tiene 64 cadenas de valor. A lo largo y ancho del país, un territorio como la Argentina, que es octavo país en kilómetros cuadrados. 2.300.000 de territorio y algo así como 1.200.000 fuera del continente. Bueno, concretamente, en función de eso, lo que nosotros planteamos fundamentalmente es que esas cadenas de valor están desestructuradas. Por eso decimos que Argentina no es un país industrial, sino es un país con industria. ¿Y por qué decimos que están desestructuradas? Porque entre otras tantas cosas, los problemas de competitividad de la Argentina se deben en parte a la falta de infraestructuras. Y esa falta de infraestructuras, por supuesto, encarece cualquier producto de exportación o para el mercado interno. Entonces, básicamente, nosotros en esas cadenas de valor desestructuradas, siempre las empresas, puertas adentro, trabajan en mejorar su productividad, su management, su gestión, pero puertas afuera es un juego que no tiene ningún tipo de control. Entonces, podríamos decir que las industrias en la Argentina tienen en gran parte un alto nivel de productividad. Lo que no tienen es un alto nivel de competitividad. De vuelta, es otro concepto que hay que batallar, que hay que hacer una especie de cruzada. Me parece que hay 2 o 3 conceptos que para los compañeros tiene que ser, a mi manera de ver, por supuesto, un insumo básico para la discusión. De vuelta, ¿queremos ser industrial o no? ¿Laburamos sobre productividad? Sí, pero competitividad no, porque no está dentro de nuestras posibilidades, y fundamentalmente cómo todo eso se articula. Ustedes verán acá en esta imagen cómo estos engranajes están desarticulados entre sí, que van para cualquier lado, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una economía mediana, estamos lejos de los grandes centros de producción, con fletes muy caros de logística, entre otras cosas. Los 90 nos marcaron muchas cosas. Uno de ellos fue haber perdido la empresa ELMA, ¿no? Empresas marítimas, en la cual teníamos algo así como unos 60 barcos, en la cual esa logística nosotros la perdimos, como perdimos gran parte también de nuestro sistema ferroviario, y eso ha afectado desde los 90 hasta la actualidad nuestra competitividad. De vuelta, productividad significa el concepto puertas adentro de la empresa y competitividad es puertas afuera. ¿Cuáles son los sectores que el gobierno de Milei concretamente está buscando? Como verán, hay 2 bloques, uno pintado en verde, otro pintado en rojo, pero básicamente lo que Milei está planteando es un cambio de matriz productiva. ¿Cuál es el instrumento para cambiar la matriz productiva de la Argentina? Bueno, es el RIGI. Ese es el dispositivo, el instrumentador. Esto del régimen de incentivo de grandes inversiones que está dentro de la ley bases. Por eso, muy importante, los compañeros, muchos de nuestros espacios que votaron la ley de bases, si entendían concretamente la trampa, el cazabobo que había ahí dentro del RIGI concretamente. Porque los 5 elementos que nosotros vemos, minería, energía, agroalimento, industria automotriz y economía del conocimiento, en el marco del RIGI es una economía primarizada y de muy pocos eslabones. Acá se abre otra ventana de la discusión. Es decir, pocos eslabones, muy poco demanda de empleo local y prácticamente nada de desarrollo de proveedores de industria para abastecer a estos sectores. Entonces, podríamos decir al final del día, ¿cuál es el beneficio del RIGI? Es el beneficio de las grandes transnacionales y no es para el país, para la República Argentina, porque no te genera proveedores locales, no te genera mano de obra, dan exención de impuestos y lo tienen a 30 años. Entonces, ahí se abre
una ventana por demás importante de discutir. Quiero comentarle, compañeros, que cuando salió el RIGI quise discutir con cualquiera de los funcionarios del gobierno actual, algunos que ya no están, y también con diputados de otros espacios políticos. Y confieso, y acá estamos en un grupo de compañeros, que fracasé con total éxito. Nadie quiso ir a discutir ni en un evento como este, en un Zoom, o en un programa de televisión, o en donde sea, o en un panel de la universidad. Nadie, digo, vamos a discutir porque esto es encorsetar a la producción argentina. Encorsetarla en 5 cadenas de valor que te van a generar el 80% de actividad con prácticamente nulo valor agregado. Entonces vas a ser cada vez más dependiente de las fluctuaciones, de los precios internacionales de los commodities, ya sea del cobre, ya sea de los productos agropecuarios y de los productos energéticos, fundamentalmente sobre el tema del shale gas. Esa es otra desmitificación que la Argentina tiene que hacer. La Argentina va a exportar gas, no va a exportar productos derivados y de valor agregado de la energía. Del lado derecho, vemos industria de la maquinaria agrícola, foresto industrial, farmacéutica, vitivinicultura, industrias creativas, turismo, todo esto fuera de lo que significa el interés del gobierno con el RIGI, concretamente. Por eso, de vuelta, cuando en algún momento podamos discutir, porque la sociedad empieza a percibir que todos estos grandes enunciados de inversiones no les llega a su vida diaria, hay que discutir el RIGI concretamente. Hay que discutir el RIGI y ni hablar si llega a haber un gobierno nacional en la cual va a haber que rediscutir esto concretamente, porque es leonino desde el punto de vista de lo que significa el beneficio para muy pocos conglomerados y es un altísimo costo y amputar el desarrollo del país concretamente. Valor agregado para manufactura, para decirlo muy resumidamente, cero. Nuestro mercado está orientado al 85% al mercado interno. Por eso, claramente, los conglomerados del Gran Rosario, del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba y la Gran Mendoza van a sentir muy aceleradamente, y ya se empieza a palpar con mayor intensidad, fundamentalmente después del triunfo del gobierno de Milei de medio término, porque las empresas están hablando. ¿Y cómo hablan las empresas? Ahí básicamente tomando decisiones, achicando estructura, suspendiendo personal o negociando judicialmente o extrajudicialmente con sus empleados, porque no tienen rentabilidad. Entonces los conglomerados de Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, Gran Mendoza, que están orientados fundamentalmente a mercado interno depresivo desde el punto de vista del poder adquisitivo, lo siente fuertemente. Bueno, en ese proceso nosotros ahora vamos a transitar fundamentalmente en este primer semestre del año que viene con un descenso muy pronunciado de la actividad económica industrial, sin lugar a duda, y obviamente el impacto del empleo, tanto el formal como el informal, ¿no? Los problemas de la Argentina de estos desequilibrios vienen de larga data, ¿eh? Es decir, los gobiernos al estilo Milei, como fueron Macri, como fue el menemismo o fue la dictadura cívico-militar, lo que hace es pronunciarte y acelerártelo, ¿no? Porque nosotros exportamos por $500 la tonelada promedio e importamos por $1.600. ¿Cómo se cubre este bache? Básicamente endeudándote, hasta que en algún momento vos entras en cesación de pago porque ya no tenés más posibilidades de endeudarte, ¿no? en la gestión de Macri. Estos problemas llamados de la restricción externa, pero no quiero agudizar un tema que por ustedes ya es conocido porque es un tema que arrastra hace ya muchas décadas, es un tema que el desarrollo de Vaca Muerta, de todo lo que es el gas y la minería en sus distintas vertientes, podría reducir enormemente este desequilibrio. Claro, pensando en desarrollo nacional, pensando en RIGI, olvídate, lo que vas es a pronunciar, va a aumentar, va a incrementar esos desequilibrios que Argentina tiene.
¿Qué es lo que pasa con los motores de la economía, básicamente? Bueno, las inversiones, vemos que las empresas internacionales, tenemos un récord de empresas que se están vendiendo o que se están yendo del país y que la compran grupos locales. Muchas veces podemos mencionar grupos locales que no son industriales, pero que vienen o de la patria contratista o del capitalismo de concesionarios, fundamentalmente de concesiones de servicios públicos. Ahí vemos que la inversión de los grandes sectores no se está produciendo, más bien hay un éxodo de empresas. La obra pública altamente afectada por la reducción del gasto público del Estado, yo digo de inversión pública, no digo gasto, pero bueno, en el argot cotidiano para la gente es gasto. El consumo que sigue en baja, no hay ningún dato de ninguna consultora, ni pública ni privada de información, que nos indique de que el consumo puede recuperarse, y las exportaciones están en algunos aspectos estancadas, pero el promedio está a la baja. Entonces los 4 motores típicos de la economía están con los 4 motores apagados. Entonces no hay posibilidad de invitarlos al optimismo, compañeros, porque yo veo números, veo datos, más allá de reuniones con empresas de carne y hueso o con trabajadores, pero no hay posibilidades reales de que pueda haber un impulso, ¿no? El RIG que decíamos anteriormente de energía, agro, minería, exportaciones y demás, la contradicción que tienen es que son sectores que están dentro de cadenas globales de valor, y en esto es muy importante hacer este análisis por lo siguiente. ¿Cuántas veces escuchamos decir, bueno, pero tenemos litio, podríamos hacer baterías de litio? Respuesta, hay que desmistificar eso. Perdón que los invite al pesimismo, pero eso no es real. De las 15 grandes conglomerados de empresas que tienen la tecnología para hacer baterías de litio, como el caso de Samsung, de LG y demás, en ninguna está un plan de producción de baterías desde la Argentina. Ni de Bolivia, ni de Chile, que es donde está el triángulo de la materia prima, de la riqueza, de la ventaja comparativa del litio. En ninguno de los estudios que uno ha leído está darle valor agregado en el triángulo del litio. Entre otras cosas, para dar una idea, una batería de un teléfono celular tiene 1 gramo de litio. 1 gramo de litio. ¿Cuánto pesa promedio una batería en un celular? 360 gramos, más o menos. No vendamos espejitos de colores. No estamos en el radar de los proyectos de inversión ni en los planes de negocio para hacer valor agregado de litio. No se va a producir batería de litio. Eso es un espejismo que fundamentalmente cabalga en los gobernadores que tienen esas riquezas. Este espacio se llama Ganando Amigos, ¿no? De mi parte, pero porque lo que quieren es cobrar la regalía del 3%, muchachos. No nos engañemos. Porque con eso es un flujo muy grande, un cash flow muy grande para la provincia que tiene esos recursos. Entonces, creo que como espejito de color está muy lindo venderle a la sociedad. Podríamos hacer, y hacemos enormes seminarios, y hacemos muchos documentos, escribimos, elaboramos sobre las posibilidades de hacer batería de litio. Señores, la tecnología de la batería de litio es sumamente compleja y es parte de los recursos tecnológicos que tienen los países fundamentalmente que están en esa tecnología. Corea, Taiwán y China, concretamente. Y no lo van a transferir. No lo van a transferir, como ocurrió en la pandemia con la guerra de los chips, que todas las empresas automotrices de manera global y de electrodomésticos, línea blanca y todo lo que tiene chips, que hoy tiene todo, cualquier producto electrónico, tuvieron enormes tardanzas, algo así como les costó casi 3 años después de la pandemia estabilizar su línea de producción, a pesar que estas empresas tienen un sistema de producción que se llama manufactura de clase global, Lean Manufacturing, no pudieron porque no tenían el insumo. Y el insumo te lo manejan 2/3 empresas, pero fundamentalmente uno, que es la TMSC, que es la Taiwan Manufacturing Semiconductor Corporation. Entonces, de vuelta, creo que hay que desmitificar todos estos elementos porque nos inhabilita
poder dar posibilidades, propuestas concretas y no seguir vendiendo buzones de algo que no se va a producir porque lo consideran concretamente estratégico. ¿Qué es lo que pasa en medio? Es como una mamushka que vamos sacando, vamos abriendo ventanas, por eso es muy complejo, y conversábamos días pasados con varios referentes en Buenos Aires. En mi impresión, por supuesto, una impresión personal, es que esto es mucho más complejo que lo que vivimos décadas anteriores. Es más complejo que el 76, digo de lo económico, que los 90, que la época de Macri. Esto es mucho más complejo porque son varios planos que están interactuando todos juntos. Uno de esos planos que está interactuando es la discusión del Tratado Antártico, en la cual se vence en el año 2048, para la Argentina una eternidad, pero para la pulseada de Estados Unidos y China es los próximos meses. Ese tratado en el cual se iba a discutir en comisiones en el año 2047, para en el 2048 empezar a definir nuevamente la presencia de las bases, y la Argentina, por eso digo, cómo nos metieron en una serie de discusiones en la cual la veníamos surfeando un poco de atrás, sin hacer demasiado ola, pero ahora nos metieron en el centro de esas discusiones, en la cual ese Tratado Antártico, Argentina tiene 13 bases antárticas. Ustedes saben, las riquezas de todo lo que es la Antártida es inimaginable. Los que más desarrollaron y comunicaron distintas líneas de investigación de todo lo que hay, ya sea petróleo y obviamente agua dulce, es los rusos, concretamente, ¿no? La Universidad de Murumba fue la que más dio a conocer informes privados, pero ya con esos informes se puede cotejar una discusión de ese año 2048 de la presencia del Tratado Antártico, donde la Argentina es uno de los países que más bases tiene. Entonces no es casualidad la discusión de poner una base militar en Ushuaia, concretamente, donde la vinculación de la puerta de entrada y salida a la Antártida, y donde está la vinculación del Atlántico con el Pacífico y viceversa. Es decir, la provincia de Tierra del Fuego es una provincia estratégica en esta pulseada global que está teniendo en el plano tecnológico, económico, político y de recursos naturales Estados Unidos y China. Bueno, en función de eso, concretamente, hay planeamientos sobre bases en la cual, por supuesto que abriría otra discusión para otro Zoom concretamente, pero es muy importante saber de que Argentina no es periférica, es otro de los elementos que hay que desmitificar dentro de la ciudadanía y de los dirigentes concretamente. Argentina es muy importante en este tablero. Cuando vemos el triángulo del litio, y ven la imagen que está abajo, a la derecha, Argentina, el país que más litio tiene es Bolivia. El segundo es Argentina y el tercero, muy cercano, es China. ¿Cuál es el problema de todo esto? Fortalezas y debilidades. La fortaleza es que el de la Argentina es mucho más barato poder extraerlo, por el lugar donde está ubicado y por la perforación que hay que hacer. El de Bolivia es mucho más complejo y eso encarece a la extracción del mineral. Y el de Chile lo que tiene de fortaleza es que está sobre el Pacífico, está muy cercano y eso reduce los costos logísticos concretamente. En ese triángulo del litio después nos vamos a las reservas, provincia de Neuquén, Vaca Muerta. Muchas veces dicen, ¿por qué Vaca Muerta? Porque tiene la imagen de una vaca acostada, todo el reservorio donde está la perforación de ese gas. Y después está un proyecto que se supone que hay otra vaca muerta en la provincia de Santa Cruz. Digo se supone, pero hay ya aproximaciones que te hacen ser cada vez más certero, pero déjenme trabajar sobre la hipótesis, que es lo que se llama el proyecto de Palermo-Ike.
¿no? Concretamente en la provincia de Santa Cruz. Bueno, eso te demuestra que la Argentina es un jugador muy, muy apetecible en toda esta pelea que estamos observando. Bueno, en la base antártica de Petrel, que es una de las bases que se incendió en 1976, con el FONDEF, que debería ser una política de estudio en las universidades para los futuros ingenieros, economistas, licenciados en administración de empresas. Hago una digresión aquí. Cuando salió la ley del FONDEF, recorrimos todo el país. Cuando digo todo, digo paneo absolutamente de todo el país. Y dimos charlas, obviamente, en todas las universidades, tanto públicas y privadas. No hay un lugar del país que no fuimos, donde era un equipo chico, pero tratábamos de visibilizar lo que significaba ese Fondo Nacional de la Defensa, que tenía 3 objetivos: básicamente recuperar capacidades militares, segundo, modernizar, y por último, incorporar. Digamos que el último, incorporar, significaba comprar tecnología de afuera, pero con transferencia tecnológica. Bueno, ahí concretamente uno de los proyectos de financiamiento fue hacer una base naval integrada en la ciudad de Ushuaia, y eso obviamente tuvo mucha dificultad. Ameritaría otra discusión al margen, pero es una de las debilidades en las discusiones que quizás, de vuelta, ¿no?, la dirigencia o desconoce, o se hace la distraída, o no entiende la profundidad de lo que se está hablando con respecto a armar una base naval integrada en ese lugar neurálgico concretamente. Experiencias, tercer aspecto, dijimos que eran 4, ¿no?, para después intercambiar opiniones, reflexiones y preguntas y disipar con ustedes, ¿no? Experiencias productivas provinciales. Bueno, acá hay muchas experiencias que me parece que hay que visibilizarlas, que naturalmente no están en los grandes medios de comunicación, ni en las agendas, y peor aún, muchas veces en la clase de dirigencia. Dirigente, digo, no solamente político, ¿no?, empresarial, ni les cuento. Hay dos provincias que, del mapeo que hicimos con el FONDEF, me llamó mucho la atención por innumerable cantidad de temas que podemos desarrollar. Uno quizás es el más conocido, que es el caso del INVAP, una empresa que afortunadamente, por estar lejos de la ciudad de Buenos Aires, y perdón a los compañeros que estén ahí, no es nada particular con los compañeros que habitan en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, sino como concepto político, Cavallo y Menem no la pudieron, como estaba muy alejado, no lo tuvieron en su radar de desguace o de privatización. Una empresa que sobrevivió a los 90, entre otras cosas porque tenía superávit, una empresa con una lógica en la cual debería ser un orgullo, pero desde los estudiantes del colegio técnico de la secundaria hasta los profesionales. Debería ser un capítulo dentro de los colegios, en la currícula, porque hay que dimensionar lo que hay en ese ecosistema tecnológico del INVAP como empresa, que termina siendo una integradora de tecnología, en la cual tiene 4 aspectos que le hace ser un jugador de las grandes ligas internacionales. Argentina está entre los 7 países del mundo, para que tomemos una dimensión, que puede diseñar, puede construir, puede instalar y puede hacer un servicio postventa. 7 países en el mundo que pueden hacer ese tipo de tecnología, es lo que se llama el ciclo completo, y esto estamos hablando desde los reactores modulares, fundamentalmente pequeños, para dar energía a localidades pequeñas, pero también eso puede escalar. Por eso el proyecto Karen 25 apuntaba en esa dirección. Lo que es la tecnología espacial, lo que es la construcción de radares, otra de las ideas que hay que desmitificar, en la cual la prensa o no está informada o desinformada a propósito, cuando dicen no hay radares en la Argentina. Los radares
entre otras cosas que la Argentina tiene, son radares construidos por el INVAP. Y son radares que se han podido exportar a países desde África hasta Holanda. Digo, para pensar concretamente lo que se dice, y después diversas investigaciones aplicadas. El INVAP como empresa pública, 50% de la provincia de Río Negro y 50% del Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es una experiencia en la provincia de Río Negro muy importante con un ecosistema como lo que es el Instituto Balseiro, la Universidad Nacional de Cuyo y de la Patagonia y la Fundación Bariloche. Ahí hay todo un ecosistema de profesionales de altísimo nivel, y por eso el responsable ahora de Secretaría de Asuntos Nucleares, Demian Reidel, en la cual es físico de graduación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del Balseiro, está, obviamente, trabajando para la destrucción, el desguace y la desarticulación de una serie de líneas de investigación en la cual llevan muchos años. Destruirlo, pocos meses. Reconstruir eso, volver a reclutar profesionales y demás, está habiendo un vaciamiento, no en el caso del INVAP, pero sí de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y todo ese ecosistema está todo integrado. Si vos le sacás profesionales a la CONEA, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, o al Balseiro, vos desintegrás mucho el INVAP, concretamente. Ahí hay toda una articulación, concretamente, que hay una sinergia recíproca entre lo que es la empresa y lo que es el ámbito de la academia y de la investigación aplicada. Estos son algunos de los equipamientos que el INVAP exporta para aquellos que a lo mejor no tienen tanto detalle del día a día, pero la primera imagen son los radares. Esos son los radares que son radares móviles que el Ejército Argentino tiene, que fueron financiados por el FONDE, por el Fondo Nacional de la Defensa, y construido en INVAP. Segundo, bueno, lo que es toda la ingeniería satelital, ¿no? Las órbitas de los satélites que Argentina tiene. El tercero es satélites meteorológicos para el Servicio Meteorológico Nacional, de construcción nacional, y la verdad que es un orgullo. Y cuarto, lo que son los drones, que conocido, los drones hogareños o de tipo privado, pero estos son drones militares, ¿no? Pero básicamente para que ustedes vean la orientación de exportación, y aclaro que no trabajo para INVAP, sino lo que le tengo es una admiración y un respeto después de haber ido mucho tiempo a trabajar por distintos proyectos en el base del FONDEP con ellos, y la verdad que hay que estudiar y profundizar el caso de INVAP porque es un caso de estudio, por eso repetía, tanto para los chicos que estudian colegios técnicos o para los ingenieros, porque la verdad que es un caso de estudio muy, muy relevante, ¿no? Bueno, ¿dónde ha exportado? Arabia Saudita, Argelia, Australia, Bolivia, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Holanda, India, Venezuela. Hay de todo tipo de sector, subsector y mercado destino de exportación. Ahí ustedes ven abajo un poco esa articulación que les decía, el Instituto Balseiro, la CONEA, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Cuyo, la Fundación Bariloche. Es todo un ecosistema concretamente. La segunda experiencia de producción de valor agregado que a mí me ha interesado de sobremanera es la provincia de Misiones. Creo que acá en la sala hay un compañero nuestro de la provincia de Misiones, en la cual han creado una especie de Silicon Valley en la ciudad de Posadas, concretamente. Obviamente que es para analizarlo en otra dimensión, a lo que recién mencionaba del caso de INVAP, es otra vertical, es otro sector, pero es tecnología aplicada, y ahí tienen la construcción de robots para educación, prototipos de robots educativos para estudiantes, escuelas secundarias, donde la Argentina está en el número 10º en exportación de este tipo de robot educativo. La verdad que si tuviéramos un poco más de conocimiento de todas las potencialidades que tenemos, nos ahorraríamos de hablar muchas pavadas, a mi juicio, que se suelen decir cuando dicen, bueno, pero nosotros estamos atrasados tecnológicamente. Me parece que hay que ponerle visibilidad a los datos
concreto, a los números y a los sectores o subsectores que Argentina puede escalar y en algunos casos no escala, pero es de nicho, ¿no? Y me parece que hay planes de negocio, fondeo y financiamiento para que pueda potenciar y apalancar, ¿no? Que es una de las grandes dificultades que Argentina tiene para cuando necesita hacer un salto, ¿no? Estos son algunos de lo que hacen en la provincia de Misiones, prótesis de manos biónicas, ¿no? Para electromedicina. Digo, es asombroso, los invito a que puedan entrar en internet, el Silicon Valley de Misiones, es algo impresionante, para que se pueda ver y está en nuestro territorio nacional. En función de eso, propuestas, para ir finalizando ya el encuentro de hoy. Bueno, básicamente en el año 2020, en medio de la pandemia, se tomó un viejo proyecto que había creado Saburo Kita, el creador del vinagro japonés, ministro de Industria de la posguerra de Japón, en la cual se enamoró de la Argentina en el año 1986, vino en el año 1987. ¿Por qué explico todos estos antecedentes? Para que se entienda lo de Argentina Productiva 2030, que se elaboró en el año 2020. Ya pasaron casi 6 años. Obviamente que el gobierno Milei todo esto lo pulverizó, pero vale en la discusión para nuestros dirigentes, para proponer propuestas concretamente. Bueno, Saburo Kita viene en el año 86, se enamora de la Argentina, parece hacer algo como un cuentito, pero tiene algo de romanticismo también la historia. Y en el año 87, un año después, vuelve a la Argentina y se encuentra con quien era en ese momento el reciente ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que se llama Rodolfo Terraglia. Saburo Kita le entrega en mano un proyecto para desarrollar la Argentina. Por supuesto que eso tuvo en aquel momento una enorme trascendencia, pero trascendencia desde el punto de vista mediática para después no hacer absolutamente nada. Luego, en aquellos tiempos, en el 88 comienza el Plan Primavera, los desbordes de la economía argentina zigzagueante, 89 hiperinflación, y eso quedó seguramente en los cajones de algunos funcionarios, pero Saburo Kita vuelve de nuevo a la Argentina, año 1992, quien era canciller de aquel momento del gobierno de Carlos Menem era Guido Di Tella, y le vuelve a entregar el informe que le había entregado en el año 87 a Terraglia, actualizado, pensando en lo que podríamos decir, lo que ahora se llama la economía del conocimiento. Bueno, ese informe, en la cual afortunadamente muchos lo tuvimos y lo guardamos, por supuesto que generó discusiones internas en distintas líneas internas del campo nacional popular, progresista, desarrollista, etcétera, etcétera, nacional. Pero en el año 2020, en medio de la pandemia, se generó un marco de discusión para trabajar y actualizar eso, para darle varias vueltas. Obviamente el muro de Berlín en el 89 hizo lo suyo, y el cambio de la tecnología del año 2000 y la inserción de China, y en medio de la pandemia, algo así como unos 40 funcionarios de distintos ministerios, de distintas áreas, trabajamos, digo trabajamos porque el que les habla estuvo en el área de defensa, concretamente, y se elaboraron 8 verticales, o 9, no recuerdo bien, pero después se consolidó en un informe final, de Argentina Productiva 2030, desde el año 2020 al 2030, cómo poder generar 2 millones de puestos de trabajo formales, algo así como 220.000 por año, cómo generar nuevas 100.000 empresas con una tributación distinta para poder fomentar esas nuevas empresas. No necesariamente tenían que ser pymes, podían ser emprendimientos particulares o entrepreneurs que empezaran con una idea hasta que eso generara incubadora y aceleradora de esa iniciativa o de esa empresa. Eso apuntaba básicamente a reducir 9 millones de pobres, reducir la desigualdad en un 70% y aumentar la participación
en el PBI formal. Por supuesto que es una discusión muy rica, con muchos matices, pero que era un documento, podríamos decir, serio, algo así como 400 y pico de personas trabajaron, o algo más, porque también después se hicieron reuniones consultivas con distintas universidades públicas y privadas, institutos públicos y privados, terciarios. Entonces, me parece que es de los esfuerzos, al menos de lo que yo conozco, y en lo personal hace 30 años que estoy en la profesión, más serio que tuvo la Argentina. Por lo menos de vuelta, de lo que conozco personalmente, porque hubo una decisión del Estado de trabajar. Recuerdo quien condujo ese proceso, en ese momento el ministro era Matías Culfas, concretamente, y más allá de observaciones de Culfas como funcionario, es muy importante lo que Culfas impulsó concretamente con respecto a esto, con respecto a este documento base, porque puede servir para cualquiera de todos nosotros saber cuál es el punto de referencia de propuestas, que es lo que necesitamos generar para generar expectativa a la sociedad. Este es Oquita, pobre Oquita, murió al poco tiempo de entregarle el informe a Ditela, concretamente, y el hijo, Saburo Oquita, hijo, en el año 2000 vino a la Argentina, perdón, 2001, momento de la Rúa en sus últimos momentos, ¿no? Así que los Oquita han venido en momentos importantes de la vida económica argentina. 87, previo a lo que fue el plan Primavera, luego en los 90 y después el hijo en el 2001 concretamente. Este es Oquita, para quienes no lo conocen, falleció en febrero del año 93. Y básicamente, en el año 2006, el hijo de Oquita vuelve de nuevo a la Argentina. Vino en el 2001 y vuelve en el 2006. Y dice, la verdad que el informe que mi papá planteó con todo un grupo de gente de JICA, de la cooperación japonesa, y de Universidad de Osaka, por favor, lo digo así en términos muy bruscos, léanlo. Léanlo, ¿no? Y estas fueron un poco las verticales de lo que planteó Oquita, concretamente, en la cual tiene tanta validez que si yo no le contara todo este contexto, pareciera que se hubiera hecho ahora, porque son las verticales, los ejes futuros para desarrollar nuestro país, generar empleo, que en definitiva es lo que nos preocupa enormemente a todos, generar valor agregado, investigación, desarrollo e innovación en el ámbito empresarial. Les agradezco mucho por haberme escuchado, por su tiempo, y ahora quedo a entera disposición para abrir el debate, observaciones y comentarios. Sí, vamos a pedirle a todo el mundo que levante la mano, tienen las manitos ahí, así vamos articulando las preguntas y las respuestas. Siempre cuando uno hace este tipo de presentaciones, tiene una doble duda, ¿no? Si no se pregunta nada o se entendió todo, no lo creo, o no aporta al debate, ¿no? Y la verdad que eso es importante, poder interactuar entre cada uno de ustedes, ¿no? Jaime, buenas tardes, un gusto que nos acompañes. Gracias, realmente muy, muy aleccionadora tu exposición. Me interesó lo del informe Oquita, no lo tenía presente y sí, es un material que... Pero a modo de reflexión, como siempre lo intercambiamos a veces nuestros WhatsApp, Cristian, yo creo que es tiempo, no sé en qué momento, pero creo que es tiempo de sentarse a pensar cuál es la Argentina que queremos para este siglo XXI. De seguir así, nos vamos a destruir de una manera que no sé si después nos vamos a poder reconstruir como en otras veces lo hemos hecho. Todo lo que se viene planteando ahora son pasos decisivos para atrás. Yo creo que no hay un eje de desarrollo hacia adelante, más bien
suministros de materia prima y de rentabilidades para empresas que hasta sean pasajeras o de corto tiempo. ¿Cómo plantear en este escenario tan complejo, en un escenario donde tampoco la oposición se ve demasiado entusiasmada en construir un proyecto de país para adelante? Porque lo que uno ve hoy en el escenario político nacional es un conjunto de vanidades, de egos, y discutiendo pequeñeces, y esto no se discute. O sea, yo creo que si no acordamos, no hacemos un gran acuerdo político, económico, académico, científico, ambiental, sociocultural, sobre cuáles son los ejes estratégicos para adelante y trabajar sobre ello, independientemente de la coyuntura del gobierno que le toque constitucionalmente conducir los destinos del país. Yo no veo una alternativa posible para adelante en este tiempo, y más con esto último que ha hecho Estados Unidos de definir su estrategia de seguridad, y tiene a América Latina lisa y llanamente como su patio trasero, ¿no? Claramente. Bueno, Jaime, sabés que lo hemos discutido tantas veces, la preocupación que tenemos con una clase dirigente que en muchos casos está muy alejada de poder discutir estos temas, pero también estaba alejada hace unos años atrás. Digo, para no es de ahora. En su justo viene. término. Es decir, creo que también debemos hacer autocrítica. Sé que en nuestros espacios la autocrítica no está bien percibida también, ¿no? También esa autocrítica es importante, porque puedo decirte de que esto que estamos presentando hace varios años, que obviamente uno lo va actualizando, le va dando actualización de forma, de acuerdo a cómo viene el panorama, pero no era muy aceptado, ¿no? Digo, y en ámbitos de decisión. Entonces, me parece que acá hay un problema claramente de la política, sin lugar a duda, pero también de las entidades empresarias, también del mundo sindical, de todo este concepto que nosotros estamos hablando, entre otras cosas, porque la Argentina renunció claramente, a mi manera de ver, por supuesto, de la planificación. La Argentina no tiene planificación hace muchos años. Fíjate vos que cuando se armó la CONADE, la Comisión Nacional de Desarrollo, en 1960, mirá dónde me tengo que ir, que después, en el menemismo, lo terminan de destruir esa área en la cual había de todo tipo de interlocutores, de todos los espacios con representación parlamentaria, y después había como un segundo sector de profesionales de otras áreas que no tenían una representación mayor, digamos, en la esfera pública, ¿no? Pero todo eso se renunció. Entonces, básicamente acá hay una sumatoria de errores de hace mucho tiempo. Mi ley no es algo que surgió de la nada, ¿no? Es decir, hay elementos, hay insumos que se fueron consolidando y que se fueron precipitando. Entonces digo, yo estoy primero por entender el diagnóstico, con la autocrítica que uno tiene que, a mi manera de ver, en sus justos términos, sin autoflagelarnos, pero también de pensar en alternativas. Porque también ahí veo que seguimos equivocándonos, a mi juicio, en muchos aspectos. Seguimos pensando que vamos a volver con un 2011, y el mundo cambió, porque Occidente está en crisis, porque los flujos de inversiones van a ser distintos, y porque Europa, como sea, aunque esté a la saga, quiere volver a reindustrializarse, porque Estados Unidos quiere volver a reindustrializarse, y porque China están los datos que les mostré. Entonces nosotros seguimos pensando de que, bueno, podemos sustituir importaciones, y lo que nos dio resultado en el 2010 lo va... No, este es otro partido. Entonces, que está en construcción. Muchas cosas tenemos una certeza de que hay una incertidumbre permanente. Entonces, claramente, en esa incertidumbre permanente, lo que tratamos es de hacer propuestas, de acercar, de conjeturas, de borradores. Pero no es que tenemos la verdad revelada, ni mucho menos. Lo que sí creo, claramente, es que yo no sé si es la inteligencia artificial, si es la comodidad, pero también hemos renunciado a querer pensar. Y también eso no le vamos a echar la culpa a Milei. Digo, en nuestro espacio. Por eso digo, el otro día hablaba con gente empresaria en Buenos Aires, decía, vamos a hacer algo muy claro y muy sintético, que quizás es primario, que lo decía en la presentación. ¿Vos querés industria o no querés industria para tu país? Entonces ahí sabés de qué lado está uno y de qué lado está el otro, ¿viste? Segundo,
¿Querés sí, sí, tecnología aplicada con valor agregado? Porque si me desfinanciás el INTA, el INTI y el CONICET, no va a tener valor agregado, porque el 75% de la investigación aplicada lo hace el Estado en la Argentina, no lo hace el privado. Entonces, esos son efectos que es como la Ley Federal de Educación. Te la instrumentaron en los 90 y vos viste después el desastre 15 años después. Entonces, de vuelta, una vez que se desmantelan esos organismos de investigación, el silencio. Pero después cuando necesitas, en un caso de que haya una recuperación económica o haya una política productivista y demás, te van a faltar los jugadores. Porque te falta el ámbito. Porque la línea de investigación que vos cerrás en la CONEA no es que mañana vos decís, bueno, formo otra vez un equipo y pongo play y estoy viendo Netflix. Eso lleva muchos años, lleva mucho tiempo y hay que reconstruirlo. Entonces, digo, me parece que lo que, a mi manera de ver, hay que tratar de ver cómo se puede salvar todo lo que se pueda y en el medio cómo construir propuestas. No estamos ninguno de los presentes, creo, me parece, en una acción de gobierno, pero para cuando nos toque, o aquellos que se empoderen para plantearle a la sociedad ideas, porque de vuelta, me parece que la inteligencia artificial nos está haciendo demasiado haraganes para hacer propuestas. Contigo vamos a distintos encuentros virtuales, Jaime, y vos sabés que muchas veces somos 6 o 7, y la convocatoria se hace por igual a todos. Entonces, también hay, bueno, no, el sábado me dedico a la familia, el otro va a jugar al fútbol, el otro tiene que ir al supermercado. Todas valideran los argumentos. No estoy haciendo un juicio de valor. Estoy diciendo de que hay, digamos, una situación escasa de querer hacer un planteamiento de pensamiento crítico. Y eso lo vamos a pagar, por supuesto, ¿no? Y eso, a mi juicio, no tiene nada que ver, mi ley. Es una autocrítica dentro de nuestro espacio. No sé si te contesté un poco más una reflexión que otra cosa, Jaime. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Es así. Gracias. Por favor. No sé si Rubén o Jorge, no sé, cualquiera de los dos. Yo tuve la suerte de escuchar o sea, de ver este material que presentó Cristian hoy en APYME Rosario, y cuando vi todo el desarrollo, enseguida dije, ¿cuántas cosas importantes hay para el MP25 en esto? Un poco la historia de lo que se fue contando sobre la realidad del mundo económico, cómo se desarrolló, y me paré mucho sobre el informe Oquita. Muy parecido a todo lo que proponemos y charlamos en el MP. Pero nos faltaba una directriz, nos faltaba una puesta a punto de todos esos objetivos, y creo que si nos ponemos a analizar en el corto plazo y tomamos esa herramienta, creo que el MP va a ser un elemento potenciador sea de Loquita o sea del nombre que le pongamos, es la herramienta, creo, que tenemos en el corto plazo para que nuestros políticos entiendan la realidad. Hago este comentario porque llorar sobre la leche derramada es un ratito, no tenemos tiempo físico, tenemos que encontrar una salida, y creo que eso es una salida importante. El MP, ese tipo de informe, este tipo de apertura mental para los compañeros, porque esto, como decían recién, como decía Jaime, están todos yendo al supermercado, yendo a esto, yendo y como vos lo decía Cristian, creo, no tienen tiempo. Entonces lo que hay que es terminar de cerrar la idea del MP con este tipo de cosas, y vamos a constituir una herramienta potenciadora y de rápido resultado. Muy bien. Una reflexión. Yo dejo el material a disposición, se lo mando a David y al resto para que lo circulen, lo presente hoy acá conectado, o otros compañeros o compañeras que por algún motivo no hayan podido presentar, pero mientras más se divulgue como un ámbito de discusión de ideas, bienvenido. No importa el autor, importa el contenido para generar el espacio de discusión. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Encantado.
Acá disfrutando de la gente inteligente que siempre participa de estos encuentros. Desconocía el informe Okita. Yo algo de economía leo por el tema de que soy profesor de economía secundaria y de física, entonces estos temas debería conocerlos. Están en el tiempo que vos decís que se fue presentado ese informe, yo hice el profesorado después, y es impresionante cómo brillan por ausencia todos estos contenidos, ¿no? Mucho liberalismo, mucho marxismo. Pero lo que es una doctrina económica a nivel nacional, a nivel latinoamericano que hemos tenido, eso en la universidad y en el instituto, no está. Yo quería plantear, te iba a pedir justamente el informe, pero ya que queda, es una cosa que quiero rescatar y lo queremos compartir también desde el Observatorio de Soberanía. A nosotros estos temas nos interesan. Yo participo de múltiples espacios, ¿no? Y tenemos un juguete que es el Observatorio de Soberanía Argentina Jorge Galeano. Y que estas cosas las discutimos. Y cada vez se discuten más a nivel nacional y nos vamos encontrando. Siempre estuvimos, indudablemente siempre estuvimos. Pero indudablemente que también la dinámica política absorbe mucho tiempo a los compañeros y los separa, los disgrega y nos tiene discutiendo la estupidez de la colonia y nunca los temas fundamentales del Proyecto Nacional para la Liberación. A mí me gustaría articularlo y después lo hablamos con los compañeros de MP25. En estos momentos, hoy está presente en el Congreso Constituyente de la clase obrera en Venezuela, un gran amigo, que es el secretario general de la Regional Oeste, la CGT Oeste. Acá esta regional es muy combativa y los amigos son jóvenes. Expresan otro pensamiento y la sola presencia en Venezuela ya dice muchas cosas. Y creo que este proyecto trasciende a lo que es el interés de Argentina y así como hoy están en este Congreso Constituyente de la clase obrera, recordemos que primero lo hizo Perón con el Atlas. Entonces, todos estos proyectos de ciencia, tecnología, producción, trabajo, hoy lo tenemos que enraizar fuertemente con las clases de segunda y tercera línea del movimiento obrero, porque la columna vertebral la tenemos partida hace un montón de tiempo. No es casualidad que la Argentina no arranca. Y te agradezco infinitamente y a los compañeros del movimiento 25 de mayo, porque todo el tiempo están alimentando la cabeza, y es lo que más nos falta alimentar a nosotros. Estamos discutiendo nombre, apellido, nunca discutimos un proyecto, una idea. Y Perón decía que nuestra revolución era una revolución de ideas. Que vos nos traiga este proyecto de Okita y que la mayoría de nosotros, no tengo duda, lo desconocemos, la verdad que a mí me entristece enormemente. Eso habla de la pésima dirigencia que tenemos, que están siempre en la pavada y en nada importante y trascendente. Te agradezco mucho y coincido con vos. Acá todo el tiempo están cerrando la crítica. No quieren, lo que pasa es que tienen mucha responsabilidad, por eso quieren cancelar la crítica. Ojalá que empecemos un proceso, viene de abajo para arriba y el 25 de mayo este movimiento productivo es un factor esencial en cuanto a dinamizar esa política de hacer algo nuevo desde abajo. Sí, le agradezco infinitamente. David, quedo a disposición de ustedes, en particular con los compañeros de la CGT cuando vuelva. Cristian, me gustaría vincularte con ellos, porque lo que vos transmitís, y no lo estás transmitiendo a nivel teórico, lo estás transmitiendo de tu experiencia y de tu conocimiento, que eso potencia mucho más tu exposición. Agradecido como siempre. Jorge, yo escuchándolo, te puedo tratar de vos, ¿no? Sí, obviamente, somos compañeros. Bien, Jorge, yo escuchando lo que vos estás diciendo y que tenés ahí un observatorio, política soberana y demás, te propongo, para otro encuentro, hablar sobre el FONDEP. Porque de vuelta, el FONDEP ha tenido una profundidad que desde el proceso democrático del 83 en adelante no hubo ninguna política pública, a mi juicio, con una profundidad como esa. Por supuesto, 4 años es 2 gotas de agua en un vaso de agua. Obviamente es para 30 años el FONDEP. Obviamente se descontinuó. Claro, ¿no? Concretamente. Pero entender las experiencias internacionales, porque la defensa, concretamente, es transversal a un sinnúmero de actividades económicas, productivas y tecnológicas. Entonces eso también te da la posibilidad de replantear esto que tantas veces hablamos y que muchas veces hasta termina siendo cansador, de que no tenemos un plan estratégico. Entonces no tenemos un plan estratégico, no sabemos qué sectores vamos a impulsar, si llega a abrir un momento de bonanza porque la soja o porque el gas está alto, y bueno, vamos a ir asignándole, en el mejor de los casos, a algunos sectores que tienen capacidad de lobby.
pero no hay una dimensión de una planificación. Entonces, claramente, a no haber una planificación de nada, creo que hay que rescatar cosas que se hicieron bien, que quedaron pausadas, pero que eso no te inhabilita repensarla, reactualizarla, darle visibilidad, conocerla y que se lo apropie, quien sea, porque no se puede defender aquello que no se conoce. Entonces, me parece que el trabajo para los observatorios vinculado a Malvinas o vinculado a soberanía y demás, a mi juicio es que el FONDE debería ser uno de los elementos de discusión, porque ahí no estamos discutiendo teoría, ahí estamos discutiendo pragma y interdisciplinariamente un montón de aspectos. Que obviamente después está la teoría, por supuesto, sin lugar a dudas, hay una visión política, hay una doctrina, pero me parece que es una experiencia que la Argentina no la ha vivido, la hizo en un momento muy difícil porque del 20 al 23 todos sabemos los problemas que se tuvo, entre otras cosas porque el 30% del tiempo hubo una pandemia, pero eso, más allá de lo vivido, me parece que hay que volver a darle visibilidad a esa herramienta, discutirla y amplificarla, porque el grado de desconocimiento es muy grande. Entonces a veces creemos que estamos pensando de que, bueno, nos damos cuenta de que el fuego quema y que el agua moja. No, muchachos, esto ya es de mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer con las empresas de la defensa? Fábrica Militar, FADEA, Astilleros Tandanor, concretamente. Eso lo vamos a tomar como estratégico, no, lo vamos a desguazar y lo vendemos por chatarra como se hicieron en los 90. Eso hace a la defensa del interés nacional, eso hace a poder tener una dirigencia que entienda para dónde va la cosa, porque acá se critica en el mundo del liberalismo que la planificación está mal, anda a preguntarle a los chinos, anda a preguntarle a los coreanos. Entonces, viste, me parece que hay un juego perverso que nos hace entrar y que entramos y nos ponemos a jugar en esa agenda. No tenemos que entrar a discutir esa agenda, a mi manera de ver, por supuesto, ¿no? Pero con todo gusto, cuando quieras lo coordinamos con el equipo. Sí, te agradezco mucho. Sí. El año que viene organizamos en los primeros meses. Con todo gusto. Héctor. Buenas tardes, un gusto. Buenos días. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, absolutamente. Ah, perfecto. Bueno, mira, a mí lo que me está preocupando, obviamente, como dijeron, la poca preparación de la clase política, sinceramente me asusta, porque veo mucho neoliberalismo, tanto de izquierda como de derecha. A tal punto de que estamos hablando de producción y lo único que estamos hablando es de la exportación del gas de acuerdo al precio. Y yo lo que me planteo es un recurso natural. Si vamos a plantear políticamente, ¿es un recurso estratégico? Sí. Bueno, no puede estar jamás en manos extranjeras eso. Eso es una locura. Es lo que hace que China crezca justamente. A ver, Estados Unidos termina de chorearle 3 barcos a Venezuela por el petróleo. O sea, si nosotros tenemos el gas barato, nuestro nivel de producción mejora y de competitividad. Obviamente, después sumarle vías férreas, a ver, otra locura, que una vía navegable, como es el Paraná, nosotros que somos argentinos, nos sirve nada más que para ir a mojarnos los pies. Que lo esté manejando Estados Unidos y otros países. Es una locura. Acá hay un problema de soberanía en cada punto que vos tomás, desde el punto de vista farmacológico, alimentario, financiero. Empezás a sumar, nada es nuestro. Nada. Creo que lo primero que hay que empezar es por pensar en soberanía. También me da mucha vergüenza haberme enterado que hace un mes atrás se juntaron toda la gente del Plan Fénix a debatir sobre el tema y no había un solo dirigente. O sea, eso te habla del nivel de mediocridad que tienen y del vacío de discusión que hay. Y obviamente, y mientras tanto, de los 70 para acá, de tener
3 veces más el nivel de producción que tenía Brasil con 25 millones de habitantes, pasamos a estar absolutamente desindustrializados. Sí hay mucha tecnología, como se habló, o sea, en el tema satélites, energía nuclear, todo eso que es extraordinario, pero a ver, también estamos con una cipallada. El año pasado, o sea, se permitió que directamente accedan a la base de datos de toda la información desde el gobierno de los Estados Unidos y nadie dijo nada. O sea, nos destrozaron el plan Karen. Entonces, empecemos a hablar de soberanía y que si nosotros tenemos la soberanía que realmente corresponde y bien entendida, vamos a poder pensar en producción y en producción seria, en dar trabajo y realmente fortalecernos para poder exportar. Mientras tanto, lo único que hacemos, estamos tratando de luchar con una pajita en la mano como se pueda. A ver, entendamos, hace 10 años que no tenemos un juez para que regule los monopolios. Los monopolios en este país hacen lo que quieren y son todos entidades financieras extranjeras que hacen y deshacen a su gusto. Entonces, creo que de una vez por todas tenemos que arrancar por ahí para empezar a poner las bases fundamentales de lo que es la producción y el trabajo, que es por donde vamos a salir. Pero tienen que ser con pymes nacionales. Es la única forma que veo. Nada más, muchas gracias. Héctor, adhiero perfectamente a cada reflexión de la que realizás. La verdad que no tengo mucho para aportar más que decir que adhiero totalmente. Y con la enorme preocupación, de vuelta, de que no es solamente una cuestión de la dirigencia política, sino también empresarial. Porque claramente el empresarial trata de ser equidistante cuando las papas queman, ¿no? Entonces, me parece que también hay un replanteo. Durante muchos años vos le diste financiamiento a muchos sectores de la actividad industrial que se beneficiaron largamente y que cuando llegó un momento de definirse, no, nosotros no hacemos política partidaria, pero vos le financiaste distintos programas de estímulo para los sectores, le diste plan bicentenario, le diste un montón de elementos. Creo que también ahí hay una reflexión que deberíamos hacer nosotros mismos también, ¿no? Desde el punto de vista de la conducción, como de la ciencia, esto de si te dirigen o la conducís. Porque si no terminás siendo un elemento vertebrador de lo que quieren otros intereses, ¿eh? Con financiamiento público. Totalmente de acuerdo, Cristian, pero también sabe qué pasa en la parte empresarial como en la parte de la ciudadanía. Sin duda. Hoy estamos hablando de energía para poder bajar los costos energéticos y todo el mundo te habla de energía eólica, paneles solares, pero nadie sabe que más del 70% de la energía eléctrica del país se genera a través del gas de vaca muerta. Absolutamente. Bueno, entonces, te vuelvo a repetir, o sea, eso también pasa por la falta de calidad que tenemos en los dirigentes a la hora de plantarnos, porque es más, hay muchas veces que creo, como vos también lo dijiste, Cristian, yo quiero pensar que no lo saben. ¿Me entendés? Bueno, démosle la posibilidad. Bueno, déjame ser un poco más benévolo. Muy bien. Coincido, plenamente. Si hay alguna otra pregunta. Rubén, David, ustedes que son los que coordinan el encuentro. Antes de dejarle a Rubén, una pequeña reflexión y que tiene que ver con lo que varios han dicho. Por supuesto, muy agradecido, Cristian, por el volumen de la información, la densidad y sobre todo la calidad expositiva que hace que algo complejo y de no fácil
entendimiento pueda ser debatido en un espacio como este. Y segundo, como marcó Jorge Altamirano, recién Héctor, referido a la dirigencia, Rubén, creo que lo dijeron varios de los compañeros, y como lo marcamos en los minutitos previos a la charla, cuando recién ingresamos con Cristian y los compañeros del Rosario, es como si estuvieran faltando cuadros, o sea, nos faltan cuadros, ¿no? Uno dice así genéricamente, nos faltan cuadros, y pareciera que la mejor forma de entender la noción de los cuadros que están faltando es ese espacio de personas que vinculan a la dirigencia superestructural de los que todos queremos y votamos todos los días, con la calle, con las organizaciones de base, con esa comunidad en permanente proceso de organización, que, tal como la pensamos del peronismo en los distintos sectores, como es el MP25, región marcaba Rubén Macetro. Bueno, en esa formación de cuadros, que no es algo que surge un día para el otro y que tiene que ver no solamente con una decisión de la conducción de los espacios o de los compañeros y las compañeras que hacen un aporte a los espacios, como hicieron los compañeros de Rosario invitándolo a Cristian, a quien, por supuesto, lo consideramos un integrante del MP25, pero lo invitaron a que vuelque sus saberes y sus conocimientos, sino es la aceptación del militante, del adherente, de querer constituirse en cuadro. Porque yo puedo estar miro un rato, qué interesante, che, saben que Vaca Muerta tal cosa, o saben que hubo un tal Oquita que hizo un plan. Pero si eso me moviliza a mí a aprender más, a interactuar con los compañeros, con las compañeras, para estar más formado, para llegar con el conjunto de compañeros y compañeras a un denominador común, a un balance más o menos consensuado, a un diagnóstico que nos permita mínimamente pensar en un programa, todos más o menos parecidos, eso nos lleva casi a hacer cuadros, porque vamos a estar, en vez de andar corriendo detrás de algún compañero, que los queremos mucho, los votamos, los seguimos, le repartimos la boleta, le ponemos el auto los domingos, hacemos todo lo que hay que hacer, pero en esta hora pareciera que lo que hay que hacer es subirle o hacerle llegar la necesidad de que debe haber un programa. Recién marcaron que se juntó el Plan Fénix, pero no había ningún dirigente. Bueno, nuestros dispositivos de conducción tienen que dejar de ser personas para hacer un programa, para volver a hacer un programa. Por supuesto que estaba la figura de Perón, de Eva, sin ninguna duda, omnipresente, estuvo Néstor, está Cristina, todo eso está perfectísimamente bien y nadie se corre de ahí. Pero la fortaleza a la que debemos ir tiene que ver con esto, por la voluntad y la decisión de la militancia, como esta que está acá, de los adherentes, como estos y estas que estamos acá, en ser cuadros. Y ser cuadros significa asumir una responsabilidad, un compromiso especial, es un compromiso más para dar que para recibir, y sobre todo para interpelar a la dirigencia para que volvamos a hacer un proyecto en marcha, una idea, una corriente, una idea, una perspectiva que se pueda explicar fácilmente. Queremos un país así, 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 y hacia ahí vamos, en donde se discutan menos los nombres y más las certezas de ese DNU, por ahí también decías, Cristian, o ese RIGI, no me gustaría llamarlo así, es el nombre del enemigo, digamos, ese conjunto de normas y de decisiones que hay que tomar en el minuto cero del nuevo gobierno, que va a ser un gobierno peronista. Y bien agarraditos y bien fuertes así para que cualquier vote, cualquier rechazo, cualquier reclamo no nos afecte. Y seguramente tiraremos 100 propuestas, quedarán 93 en el camino, 50 de esas son suficientes para hacer un lío grande. Así que esto que nos lleva tiempo, esto que nos implica organización, que hace que dejemos cosas de lado, es esa militancia que también por ahí decían la que no existe. Bueno, son 2 horitas por semana, 4 horas por semana,
de militar en conjunto, de intercambiar ideas, de salirnos del yo, de la necesidad alocada de satisfacer lo que hoy a todos nos falta, claramente, eso es así. Eso también forma parte de una decisión estratégica del enemigo, de impedirnos juntarnos, porque cada cual tiene que andar corriendo detrás de la liebre. Entonces, si podemos darnos 2 horitas para cosas como estas, dejaremos de ser simples militantes y pasaremos a ser cuadros. Y cuando un dispositivo político tiene muchos cuadros en cada uno de los territorios y tiene que, otra que bastón de mariscal, tiene que sacar de la mochila, tiene que ser verdaderos conductores, porque la cosa ya tiene otro color. Así que 100 veces felicito y agradezco estas cosas y me enorgullece poder estar militando con todos ustedes y ustedes. Y vamos por más. Estas cosas hay que hacerlas. Estas vinculaciones hay que fortalecerlas. Después se complementan con acciones en el territorio, con interlocución con los dirigentes sindicales, con los dirigentes barriales, pero salir desde acá, desde un conjunto más o menos uniformemente formado, ya es un valor político que no todas las organizaciones de base tienen, porque seguimos acostumbrados, lamentablemente, a las reuniones más de puertas cerradas, a que las decisiones al final se toman en otro lugar distinto a donde anda el conjunto, y che, ¿qué te parece? Hagamos esto, no, consultarlo con fulano, no. Esto es así, debe ser así, y tenemos que imponerlo que sea así. Así que adelante, muchachos, vamos por todo. Ahí, si me permitís, David, sería una síntesis, sería menos TikTok y más territorio. Y bueno, ahí va. Bien. Más empatía y escuchar, y menos creer que nosotros tenemos la respuesta de todo, ¿no? Primero las ideas, luego los instrumentos, y por último las personas, ¿no? Bien. Rubén, adelante. Bueno, ¿quiere alguna pregunta más? ¿Alguien tiene ganas de expresar algo? O hacemos el cierre. Agradecemos a todos, agradecemos a Cristian, a la gente del MP, que son los que están siempre con los oídos abiertos a las cosas que les sugerimos y pedimos, y nos cansamos a veces de tantas cosas que le tiramos, pero creo que la única manera, la única forma que tenemos de hacer nuestro aporte, de no pasar intrascendente en la vida, porque es muy importante la vida argentina, la vida de los argentinos, y quieren que escarmentemos. Yo el otro día, después me di cuenta que me fui de mambo en el Consejo Deliberante cuando dije que lo dijo Mafalda, que para amasar una fortuna había que hacer harina a los demás. Y nosotros somos la harina, así que imagínense quién maneja el molino. Ellos les importa un carajo quiénes somos, dónde estamos, qué pensamos, así que si nos pueden moler y transformarla en una galletita, lo van a hacer. Por eso me parece que tenemos que estar muy atentos y muy dispuestos a accionar y a actuar. Tenemos madurez, tenemos tiempo, tenemos mente, tenemos conocimiento, tenemos contactos, así que creo que optimizar esos recursos es lo que... Y me gustó, vuelvo a cerrar lo que dije antes sobre el informe de Cristian. Imagínense la persistencia de Oquita, las veces que vino, pobre tipo, la Argentina. Las bolas al plato de haber tenido de tantas veces que vino. Y encima el hijo vino, como diciendo, boludo, léanlo. Ya faltaba que el japonés diga, no sean boludos, lean esto. Y no lo leemos. Yo creo que, por eso digo, me gustó mucho cuando lo vi, digo, qué parecido a lo que tratamos de difundir. Qué bueno es darle un orden de esas características y difundirlo y hacerlo que todos los nodos lo operen. Van a ver que vamos a tener un resultado importante en breve plazo. Nada más. Así que no sé si hay algo más que agregar, algo más que decir. Nuevamente agradecerle a Cristian. Jorge Altamirano. Dale, Jorge.
No te había visto. Bueno, lo mío breve, simplemente quería hacer una moción de orden, invitarnos a un aplauso para Cristian, para el organizador y para todos nosotros, por lo que dice David. 2 horitas, bueno, estamos acá, pero esta es la base, que sí, como tenemos la base, había un director técnico que decía la base está, bueno, la base está. Así un aplauso para Cristian, para nosotros, y a seguir para adelante con esto que es muy válido, muy útil y que va a tener resultados, porque cada vez nos convencemos más que por acá es la cosa. Que sí, David, cuando vos digas largamos el aplauso. Dale, no, dale, adelante, va. Ahí está, ahí está. Y cierra Rubén o Cristian. Dale, Cristian. Bueno, el agradecimiento a los compañeros y compañeras que han tenido la deferencia de escucharme. Segundo, me tienen a disposición cuando lo deseen para profundizar estos temas u otros en la cual pueda aportar con calidad de militante, que en definitiva eso es lo que uno es. Y tercero, le mando tanto a David, a Gustavo, a Rubén, al equipo del Movimiento 25 de Mayo Productivo, la presentación para que lo divulguen. Dale. Nuevamente el agradecimiento y aprovecho ya por las fechas, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para cada uno de ustedes, su familia, y bueno, nuevamente nos estamos viendo cuando lo convoquen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chau, chau. Chao.